Vamos a tomar la escritura, hermanos. Quiero que me acompañen nuevamente a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Aunque creo que ya es necesario que pudiéramos decir este par de versículos incluso ya de memoria. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das en este día de seguir escudriñando tu palabra. Y te rogamos, oh Señor, que hagas una obra mayor en medio nuestro, de trabajar en nuestro carácter, de trabajar en nuestro espíritu, oh Padre bendito, para poder replicar, Señor, a Jesucristo mismo en medio de nuestros corazones. Te rogamos, oh Señor, que de estas virtudes santas que solo tu Espíritu puede producir, oh amado Padre, brillen cada vez más dentro de cada uno de nosotros, para poder glorificarte a ti como es debido, para ser verdaderamente portadores de tu imagen, de sabernos, Señor, que hemos sido hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre bendito de nuestro Salvador. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Mas el fruto del Espíritu, dice el apóstol Pablo en el versículo 22, haciendo manifiesto que está por encima de todas esas obras de la carne que habían sido listadas en los versos anteriores. Pero el fruto del Espíritu es más, es mayor, está por encima de todo aquello que es malo. Y será el fruto del Espíritu el que ha de traer esa felicidad al corazón de Dios y esa vida afable, amena, en paz para nosotros los hombres. El fruto del Espíritu no lo podemos descomponer, no lo podemos partir. El fruto es uno. El fruto se manifiesta en amor, se manifiesta en gozo, se manifiesta en paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe. Y ahora nos queda, hermanos, que además de la mansedumbre que la estudiamos hace 8 días, tenemos por delante considerar la virtud de la templanza. La templanza, y llegamos a esta última de las virtudes del fruto del Espíritu que nos presenta el apóstol Pablo, la templanza. Hemos de considerar qué significa la templanza. ¿Qué está en oposición a la templanza? ¿Qué ayuda la templanza en la vida del hombre? ¿Qué cosas no son templanza? ¿Y cómo pudiéramos aplicar esa templanza? Cuando nosotros tratamos en su momento el estudio de las obras de la carne, hermanos, cada una de ellas nosotros pudimos ver y evidenciar que cada obra de la carne en sí mismo describía su pecado. El adulterio, pecado mismo. La ira, la inmundicia, los pleitos, la hechicería, etcétera. Todas estas obras de la carne en sí mismas manifestaban pecado. Ahora, hemos de entender, hermanos, que cada una de esas obras de la carne pueden tener un carácter pecaminoso mayor, pueden manifestar la incapacidad misma que tiene el hombre natural, para negarse a ceder a esas pasiones carnales, que no se puede controlar a decir no a una obra de la carne. Ahora, eso es lo que le pasa al hombre natural.
El hombre natural no se puede negar al adulterio. Le cuesta. Y así que lo ponga yo en ese término de que le cuesta, no significa que sí pueda sobrepasar o no pecar. Asimismo con la idolatría. La humanidad por sí misma es idólatra. Se ha levantado dioses. Es contencioso. Es violento. Llega a tales puntos de desborde de su pecado que no puede decir no. Pero hermanos, debiéramos preguntarnos esta mañana, ¿puede un creyente estar bajo el dominio de un pecado de tal manera que él no pueda resistirse a él? ¿Será que un creyente puede sucumbir a la tentación en todo momento, cada vez que se le presente? Debiéramos decir con certeza y seguridad, no, no. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha salvado y nos ha dado una nueva naturaleza. Pero piensen esto, hermanos. Un creyente puede pecar. Así lo enseña la Escritura. Un creyente puede pecar, pero aún así, un creyente no es esclavo del pecado. No es esclavo del pecado. El creyente peca, mas no practica el pecado. Y mucho de lo que hace, o más bien, muchas de las cosas que le hace no pecar, cohibirse de sucumbir a las obras de la carne, es debido a la virtud de la templanza. Un verdadero creyente no permanece viviendo en el pecado. Y esa es la evidencia de ser un verdadero creyente. Un creyente no es aquel que dice, creo en Cristo. Un creyente no es, le confieso con la boca. Un creyente es aquel que vive como Cristo, que se aparta del pecado, que no vive como vivía antes, revolcándose en la miseria del pecado. Hermanos, y esto es porque cada redimido es levantado por la gracia de Dios que lo lleva siempre a un punto, a la humillación, al arrepentimiento. Si la religión no lleva o no insta a la persona a que se arrepienta, es una religión falsa. Y si la persona no se arrepiente, es porque no ha recibido el don de parte de Dios. Dios siempre ha de llevar a los que ha salvado a que se arrepientan cuando ellos pecan, dejando en claro que es Dios que es a Dios más bien, a quien ese creyente tiene por Señor, mas no al pecado. Es decir, ya tiene una consideración clara de quién es su Señor y a quién le debe servir. O le sirve al pecado o le sirve a quien le salvó del pecado. Entonces, hermanos, el creyente puede pecar, pero el pecado ya no es su Señor. Ya no lo es. Ahora, para manifestar la fidelidad a nuestro Señor, a Cristo, nosotros necesitamos ser capacitados para resistirnos al dominio del pecado. Y eso solo lo puede dar Dios. No nace del hombre. No es que cada quien diga, hoy no voy a pecar. No puede. No solamente no puede, sino que no quiere. Una persona, esta es la condición de una persona que no ha nacido de nuevo, es decir, que Dios no le ha dado vida espiritual, es decir, que todavía está muerto, y al estar muerto es insensible al pecado, no le duele, no le parece malo, no considera que ha obrado mal. Una persona que no ha nacido de nuevo se encuentra en un estado de esclavitud, es esclavo.
Y es en ese estado donde el pecado es quien gobierna, es el Señor, es el quien ordena y guía los pasos de esa persona. De tal manera, hermanos, que cada una de las partes que llega a componer a un ser humano están sujetas a la voluntad del pecado. El intelecto, las emociones, los deseos, aún la manera de actuar, todo está sujeto a la voluntad del pecado. Todo lo que piensa está errado. Todo lo que habla lo habla mal. Todo lo que actúa lo actúa mal. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Su disposición e inclinación, tanto en pensamiento como en palabra y obra, son ¿para qué? Para pecar. Para pecar. Bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Y como esclavos no pueden servir a otro señor. Es esclavo. Y para poder servir a otro señor, en este caso, para poder servir a Cristo, necesita ser liberado primero. Nadie puede de buenas a primeras decir: soy cristiano y quiero servirle al Señor, si es que Cristo no le ha liberado. Necesita que Cristo llegue a su vida y le rescate de esa condenación en la cual está, de esa miseria de esclavitud en la cual se encuentra. Necesita a Jesucristo. La condición de esclavos del pecado resalta es la incapacidad, eso es, la incapacidad de dejar de hacer lo que es propio de la naturaleza caída y deja al individuo a expensas de saciar cada vez más sus pasiones, sus deseos pecaminosos de una manera desmedida. Hermanos, no se puede una persona como tal controlar a sí mismo. Siempre está buscando la manera de cómo pecar. No solo, como les dije anteriormente, no solo no se puede controlar a sí mismo, sino que no puede. Así lo quisiera. Quiero controlarme, no quiero pecar, no quiero hacer esto, no quiero pensar en aquello, no quiero seguir hablando de la manera que hablo. Así lo quiera, no puede. ¿Por qué? Porque es esclavo y solo hará lo que su Señor le demande. Por tanto, hermanos, una persona como tal no se medirá en entregarse a sus bajas pasiones. Por ejemplo, la borrachera y las orgías, que como nosotros tuvimos en bien poderlas estudiar, que hacen parte de acá, de esa lista que nos presenta el apóstol Pablo de las obras de la carne, tanto las borracheras como las orgías, son manifestaciones ¿de qué? Falta de control de nuestra carne. No podemos, no se puede. Aquí lo que le está expresando es que una persona borracha, una persona que cae en la inmundicia de las orgías, etcétera, es porque no ha sabido dominarse a sí mismo, no tiene control sobre su vida, no tiene control frente al consumo del alcohol, siendo que tomar vino en sí mismo no está prohibido. Es el exceso, óigame bien, es el exceso del consumo de esa bebida, de ese licor, que es lo que condena la Escritura. Pero una persona que es esclava del pecado no puede controlarse. Viene eso, excesos, la borrachera, con toda su locura de excesos que trae, porque eso es un borracho. Un borracho no mide, cada vez se extiende a mayores linderos en los cuales va a pecar más y más, manifestando que tiene una falta de modestia y está completamente sujeto al descontrol. Y eso va a ser la muestra fehaciente de cómo una persona pierde cualquier manera de saberse gobernar. La demostración, su vida misma, su vida entregada a los excesos, va a manifestar que no se sabe gobernar.
porque no se sabe gobernar. Pero hermanos, un impío no va a necesitar estar borracho para demostrar que su vida es completamente una falta de control. No necesita eso. Aún sin bebida, sin estar alcoholizado, no se miden palabras. Habla más de lo que debe. Y lo que habla está saturado de groserías y está saturado de doble sentido. No necesita la borrachera. Y aún así puede excederse, ser excesivo en otras partes. El adúltero, piensen en el adúltero. Igualmente, no necesita estar drogado ni sometido por alguna sustancia tóxica para dejar de ser leal a su cónyuge. No lo necesita. Tampoco los violentos, hermanos, tampoco los violentos necesitan una sustancia que los domine. Pues solamente por el hecho de ser pecadores ya los hace esclavos ¿de qué? De enemistades, de pleitos, de iras, etcétera. Porque de sí mismos son esclavos del pecado y pueden excederse en esos pecados sin necesidad de estar sometidos a una sustancia. Pero mayormente, el mal gobierno de la lengua, el mal gobierno de los impulsos, el mal gobierno de la lealtad a un cónyuge, se sujeta al dominio de estos excesos de consumos de sustancias de las que ustedes puedan pensar. Hermanos, ¿podemos decir que un incrédulo necesita dominio propio? ¿Un incrédulo necesita dominio propio? Pienso que no. Pienso que no. Pues pretender solucionar por sí mismo el problema de su pecado es actuar carnalmente. Mientras que la verdad es que un impío necesita es ser salvado por Jesucristo. ¿Qué hace el mundo hoy en día con el borracho? Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? Y hay para todo. La estructura del mundo ha inventado aparentes soluciones para esos excesos que la Biblia llama pecado. El dominio propio, aparte de Cristo, óigame bien, no es otra cosa que una obra de la carne que pretende justificarse por sí mismo. Aún así, hermanos, el dominio propio es sumamente necesario. Pareciera contradictorio. Pero hermanos, solamente los creyentes son los que pueden disfrutar de ese dominio propio. ¿Y es por qué? Porque al recibir la salvación se les concede el don del Espíritu Santo, quien produce esa capacidad de no pecar. Esa es la nueva naturaleza del redimido, que viene de Dios, no del hombre, no de las instituciones humanas. Es de arriba, de donde viene todo don perfecto y toda buena dádiva. Es así, hermanos, que un verdadero creyente puede manifestar la virtud de la templanza, solo por medio del Espíritu. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque su condición frente al pecado ha cambiado. No la cambió él mismo, no la cambié yo. Cada creyente, cada pecador redimido, por sí mismo no cambió su naturaleza. La cambió Dios, quien hizo algo radical, un cambio diametral. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados del lazo esclavizante del pecado. Y aunque podamos pecar todavía, ahora se nos ha concedido la capacidad de no pecar. Mientras que el hombre natural, el hombre que no ha sido redimido, solo tiene la capacidad de pecar. Todo lo que haga, hable, diga, es considerado pecado. Porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y si no tiene fe,
Todo lo que haga es pecado. Por más aparente que pudieran ser sus buenas obras, eso es pecado. Pero no estamos hablando de ese tema, sino estamos hablando de los excesos. El esclavo del pecado no tiene libertad para hacer lo que es bueno. El redimido sí tiene esa capacidad y la puede ejercer cada vez más cuando la templanza cobra mayor vigor en su vida. Así es que, hermanos, veamos la templanza es como un regalo de Dios. ¿Cómo lo que es? Un regalo de Dios que por medio de su Santo Espíritu nos ayuda en esa ambivalencia moral en la cual nosotros nos movemos, en la cual nosotros vivimos en este mundo. Hay una ambivalencia moral. Para algunos unas cosas es bueno, para otros esa misma cosa es malo y viceversa. Pero la templanza, hermanos, la templanza nos hará inclinar la balanza en resistirnos a lo que es malo y en esforzarnos en aquello que es bueno. Es muy, muy necesaria la templanza para nuestra vida. Pero quiero que entendamos el significado de templanza y con ello quiero ilustrarlo. Y para ilustrarlo, esa palabra templanza, que es utilizada por Pablo aquí en Gálatas, quiero que lo hagamos desde la carta, no, más bien desde el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 34. Hechos, capítulo 4, versículo 34. Dice la Escritura. Hechos 4, 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, sigue diciendo el verso siguiente, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este versículo con la templanza? ¿Sí? ¿O vieron la templanza allí? Bueno, pues tiene que ver mucho con la templanza, hermanos. ¿Por qué? Esto es porque podemos nosotros encontrar aquí la raíz del significado de lo que es templanza. En este versículo de Hechos se nos describe una situación particular en la iglesia primitiva. ¿Cuál? Que la iglesia estaba constituida por hermanos de buen corazón. Había hermanos pudientes que dispusieron sus bienes, heredades y casas, ¿para qué? Para venderlas y así traer ese dinero a la iglesia para suplir las necesidades de los que eran pobres, de los más necesitados. Ahora, lo que quiero resaltar en este texto es que estos hermanos dadivosos pudieron hacer uso de sus recursos. ¿Por qué? No. Porque eran dueños, ¿sí? Ellos no van a vender la casa de su padre para traerla a la iglesia, no. Eran dueños de sus posesiones. Casas, heredades, etcétera, eran suyas, eran de ellos, eran los propietarios. Ahí está el punto. Lucas aquí en esta porción nos dice, porque todo lo que poseían, y es esa última palabra, poseían, esa palabra utiliza la misma raíz griega en la palabra templanza. Así es que, hermanos, la templanza tiene que ver con ser dueño o propietario. Esa es la templanza. Tiene que ver con ser dueño o propietario, de tal manera que no puede disponer, o más bien, que puede disponer de sus recursos porque tiene dominio sobre ellos, los gobierna y hace de ellos como Él quiere. Hermanos, el dominio que nos permite disfrutar el Espíritu Santo en lo que respecta a esta virtud es sobre nosotros mismos. Es un gobierno sobre nosotros mismos. Por ejemplo, dentro de los requisitos que debe tener un anciano
de la iglesia, según la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 1, versículo 8, el apóstol dice que el anciano debe ser dueño de sí mismo. Ahí está, dueño, propietario. Y yo diría, hermanos, dueño de sí mismo, esta sería una muy buena definición, concisa y precisa para lo que es la templanza. Dueño de sí mismo. Eso es templanza, ser dueño de sí misma. Hermanos, Dios quiere que sus hijos modelen esta virtud, que sean dueños de sí mismos, que también puede ser entendido como dominio propio, o temperancia. En algunas Biblias se traduce esa misma palabra como temperancia o autocontrol. Pero hermanos, no olvide que se trata de una obra del Espíritu Santo, no del hombre. Piensen esto. Dios, por medio de su santa palabra, ¿qué es lo que hace Él? Él nos traza un camino, ¿verdad? Él utiliza la palabra para trazarnos un camino por el cual nosotros los creyentes debemos seguir. Es un camino estrecho, por donde no muchos pasan. Es un camino estrecho. Así es la Escritura. Nos presenta esos lineamientos, esas reglas, esos parámetros claros que nos permiten vivir conforme a la voluntad de Dios. No como a nosotros nos parezca, sino conforme a la voluntad de Dios. Esa es la Escritura. Pero, adicionalmente, Dios nos capacita. Él hace un trabajo en el interior de cada creyente. Nos capacita para que seamos moderados en nuestros deseos, para que sepamos que esos linderos que el Señor ha trazado en su Escritura, no los pasemos, que nos controlemos, que podamos decir no, que podamos decir ya es suficiente. Pues aún, hermanos, con el remanente de pecado que nos asedia, que todo creyente tiene, hermanos, podemos cruzar el límite de la voluntad de Dios y así caer en el pecado, ¿cierto? Tenemos la capacidad de pecar, tenemos la capacidad de no pecar. Y en esa capacidad de pecar, aún Dios nos otorga por medio de la templanza ese dominio por el cual podamos nosotros evitar pasar la línea, violar el mandamiento, que nos sepamos controlar y decir, si Dios dijo no, pues es no. Si Dios dijo sí, pues bien. Hermanos, la templanza, por tanto, si usted lo entendió ya, y espero que sí, la templanza, por tanto, será una bondad de parte de Dios para que podamos gobernar no solamente nuestros deseos, sino también nuestros apetitos, que sepamos gobernar nuestros sentimientos, que sepamos gobernar nuestro carácter mismo, ser dueños de nosotros mismos y así no pecar. Y así no pecar. ¿Cuántas veces, sabiendo lo bueno, y hacemos lo malo? ¿Por qué? Porque no nos sabemos gobernar. No nos sabemos decir, hasta aquí. 6 días trabajarás y un día para el Señor. Ah, sí, entonces lo transgredimos. ¿Cuántas veces hemos usado la lengua de más, sabiendo que debemos refrenarla según la carta de Santiago? Pero aún así, dejamos que la lengua haga lo suyo. ¿Por qué? Porque no nos medimos, no nos controlamos, no nos dominamos. Entonces, hermanos, la templanza es un beneficio, es un regalo, es una bendición de parte de Dios para nosotros. Ahora, recordemos que aún en lo bueno, porque uno puede pensar, claro, debo tener templanza para lo malo. El amigo borracho, el amigo mala clase, ¿sí? Vamos a hacer maldades.
Yo digo no, soy templado para lo malo. Pero hermanos, también debemos ser templados, tener dominio, aún para lo bueno. ¿Por qué? Porque todo lo bueno que es usado en exceso, también es considerado pecado. Cuando es usado en exceso, y ejemplo les di, el vino. La Biblia no descalifica tomar vino, descalifica el exceso del vino. Aún lo bueno nos puede hacer pecar. Nos puede hacer pecar cuando lo usamos en exceso. Entonces, hermanos, ¿qué mejor que la intervención del Espíritu de Dios para poder ser equilibrados, para poder ser ecuánimes? Ecuánimes. Sabernos gobernar, saber cumplir, saber hacer. Y quiero que tratemos en este segundo punto acerca de los excesos. Y para ello, busquemos en el Proverbios capítulo 25, versículo 16. Proverbios 25, versículo 16. Miren lo que dice el proverbista. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Ahora yo pregunto, ¿comer miel es malo? ¿Y por qué dicen que es malo, que no es malo? ¿Y si estuviera prohibido? Pues necesitamos saber qué dice la Escritura, si lo prohíbe o no. Porque de lo contrario estaríamos considerando lo que a mí me parece. A mí me parece que no es malo. A mí me parece que mirar a una mujer una vez no es malo. Porque eso enseñan. El problema no es mirar una vez a la mujer, ¿sí? No es codiciarla una vez y ya si lo hace la segunda vez, ahí sí es pecado. Esa es nuestra consideración, nuestra justificación. El Señor dijo, el que codicia a la mujer, el que la mira con deseo, es pecado. Sea la primera o la última, es pecado. Entonces, ¿cómo podemos decir que comer miel es bueno o es malo? Pues bueno, este mismo escritor de los Proverbios, un capítulo antes precisamente, él dice, come, hijo mío, de la miel, porque es buena. Ah, Dios dijo, Dios habló, la miel es buena. Pero comerla en exceso es mala, es mala. Así como la miel, hay muchos otros deleites que son buenos, que Dios mismo los ha llamado buenos. ¿Por qué? Porque Él los creó y los dio para que los disfrutemos. Entonces, lo que está condenando aquí el proverbista en el capítulo 25, verso 16, es que la falta de moderación. La falta de moderación, los excesos, eso es lo que condena. Hermanos, Dios nos creó como seres sensoriales. ¿A qué me refiero? Con la habilidad de percibir con nuestro cuerpo ciertas cosas. El gusto, la vista, los oídos, el tacto, son sensoriales, ¿cierto? Tenemos la capacidad de percibir las cosas, pero no solamente tenemos la capacidad de percibir, sino aún la capacidad de disfrutar de esas sensaciones. De sensaciones que son experimentadas precisamente por nuestros sentidos. Ahora, dentro del mundo creado, lo que hizo Dios, hermanos, esto está saturado. Hay muchas cosas que nos producen delicia. Muchas. El problema se encuentra es cuando malinterpretamos esa delicia.
cuando malinterpretamos ese placer que nos da el mundo creado. Y es cuando abusamos de ese deleite, cruzando el lindero de lo modesto a lo excesivo. En los catecismos de la fe reformada, nosotros encontramos una pregunta, y casi siempre es la primera, que razona de esta manera: ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? El catecismo responde: el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hermanos, esto refleja el pensamiento del apóstol Pablo cuando les escribió a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, versículo 31. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. El apóstol les escribe diciendo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así es que, hermanos, hasta el placer que podamos nosotros disfrutar de la comida o de cualquier otra cosa, el placer mismo debemos experimentarlo es para la gloria de Dios. Placer no lo condena el Señor. El exceso es lo que condena. Y para eso necesitamos templanza. Esto hace, hermanos, que nuestros gustos estén regulados, ¿sí? Estén conforme a la voluntad de Dios. Y que tengamos la capacidad de gobernarlos para nosotros no ser gobernados por ellos. Nosotros debemos gobernar nuestros deseos. Nosotros debemos gobernar nuestros gustos. No son nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros placeres los que nos gobiernen. De ser así, somos un hombre natural, que no hemos nacido de nuevo. Porque ellos sí son gobernados por sus placeres. Las concupiscencias, sus deseos pecaminosos, ellos son gobernados por esas cosas. Así es que, hermanos, gozar, por ejemplo, de una buena comida, gozar de una buena bebida, ha de ser dentro de las consideraciones de ser agradables, no solamente para nosotros, sino también para Dios. Agradable para Dios, agradable para mí. Pero hay veces se invierten las cosas. Pretendemos pensar que lo que a mí me gusta, a Dios le gusta. Es una errada forma de pensar. Debemos siempre considerar que lo que a Dios le gusta, eso a mí me debe gustar. Lo que a Dios le disgusta, a mí me debe disgustar. Cuando un ser humano deja de considerar la gloria de Dios como primero, y considera más bien seguir la satisfacción de sus deseos a como dé lugar, hermanos, esa persona está en riesgo de ser dominado por esos deseos. Y aún, aunque sus deleites sean buenos, pueden llegar a convertirse en un vicio que los va a controlar y que va a hacer de su vida algo ingobernable. Así es el vino, así es la comida, así es la sexualidad, así es. O el temperamento, súmelo allí también. O el trabajo, o el dinero, y todo lo que el hombre es capaz de hacer puede convertirse en una adicción incontrolable. Es esclavo de. Como ven, hermanos, no necesariamente hablar de excesos tiene que ver con cosas malas. ¿Acaso el trabajo es malo? ¿El dinero es malo? ¿La comida? ¿El vino?
¿La sexualidad es mala? No. También las cosas buenas pueden llegar a ser en exceso malas. La borrachera es el exceso del vino. La pornografía, óiganme bien, la pornografía es el exceso de placer sexual. De algo que no ha sido gobernado en la vida. Siendo que el placer sexual no es vetado por Dios en ninguna manera, sino más bien que es regulado para que lo disfrutemos solamente dentro del matrimonio. Solamente. Pero pasamos el lindero. Nos excedemos. ¿Por qué? Porque no tenemos templanza. No tenemos dominio propio. Esto nos lleva a consecuencias, ¿verdad? Como consecuencia, los excesos son los promotores de las rupturas de las relaciones que sean, de las relaciones de todo orden. Una persona que es propensa a un exceso de cualquiera de estas que hemos nombrado, o la que usted piense, siempre va a tener una ruptura dentro de la sociedad. Aquel que no se sabe gobernar en la calle y anda mirando a las niñas de aquí para allá sin control alguno, rompe la relación con su esposa, la rompe, la fractura. Aquel que es excesivo en sustancias, licor, drogas, etcétera, rompe relaciones con sus familias y con el entorno en donde se asocia. Aquellos que aún abusan del consumo de la comida. Es vergonzoso. Ese era el caso de los corintios en su momento. Pablo los exhorta, diciéndole, ¿acaso ustedes no tienen casas en donde puedan llegar a comer y a beber? Y si llegan aquí a la casa del Señor a comer y a beber, se lanzan sobre las mesas para tomar lo mejor. Incontrolables, ¿verdad? Rupturas en las relaciones, aún en medio de la iglesia, por excesos. Aquellos que no se gobiernan y que están saturados de excesos, hermanos, hoy en día está tan mal nuestra sociedad que estas personas buscan a como de lugar que sus caprichos inmoderados sean aceptados por la sociedad. O piense, dígame usted, ¿acaso una película de Hollywood le va a decir que una persona borracha está mal? No, por el contrario, lo ponen como un elemento, una persona a la cual seguir. El hombre se porta así. Cigarrillo en la mano izquierda, su jarro de cerveza en la otra. Es bocón, es vulgar, es inmoderado. Eso es lo que nos vende el mundo, ¿cierto? Eso es lo que nos está ofreciendo hoy en día esta sociedad, que esos caprichos inmoderados sean aceptados como algo normal. Tal ha sido este desorden, hermanos, que a estos excesos los han camuflado aún hasta con tretas psicológicas. Me refiero, no necesitamos a Dios. Esto lo podemos solucionar nosotros los hombres. Y esto me recuerda mucho a la Torre de Babel. Nos haremos una construcción que nos lleve al cielo. No necesitamos a nadie que nos lleve al cielo. Nosotros mismos podemos llegar allá. Al adicto a la pornografía, al adicto al alcohol, al adicto a cualquier otro vicio, hoy en día la sociedad le llama enfermo. Está enfermo, necesita medicamento, mientras que la Biblia, Dios mismo, ha llamado
a esos desórdenes, pecado. Pecado. Aún para los drogadictos, en algunas legislaciones de distintos países, el mismo Estado les provee lugares para que se droguen. Tenemos todo bajo control. Está solucionado el problema. Pero hermanos, lo que me parece más alarmante, o lo que me pareció más alarmante, fue escuchar de una persona que se dice ser creyente, que atribuye a un trastorno su incapacidad de dejar de hablar. Es decir, que no puede moderar su lengua porque sufre de un trastorno. No puede gobernar lo que dice. Ahora, ¿existe una solución para semejante mal? ¿Existe una solución para semejante mal? ¿Para estos excesos? Bueno, el mundo tiene sus soluciones, como les he dicho, tretas psicológicas y demás. Pero aún se ha llevado al campo de la religión. La religión, cuando tiene una teología equivocada, ha propuesto una solución. Y esa solución la han llamado el ascetismo. Entonces pasamos de la inmoderación al otro extremo, al ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo básicamente es la abstinencia mundana. Es abstinencia, pero abstinencia del mundo. Y hasta en algunos círculos cristianos, hermanos, hasta en algunos círculos cristianos ha venido a ser el ascetismo parte de sus prácticas. El ascetismo tiene como columna vertebral la renuncia a los placeres mundanos. Renunciar a los placeres mundanos. Y ha considerado que todo lo que produce deleite es malo. Y yo ya se los comprobé, que no todo lo que produce deleite es malo. Porque Dios nos creó de esa manera, que tuviéramos disfrute. Pero el asceta, los ascetistas, dicen que todo lo que produce deleite es malo. Así es que para los que practican esta filosofía, ellos se abstienen de todo. Se abstienen de comer carne, se abstienen del vino, se abstienen incluso hacen un fuerte énfasis en el celibato. En el celibato. Eso entre muchas otras restricciones. Este tipo de abstinencia nace del esfuerzo humano. Del esfuerzo humano. Pero hermanos, por donde se vea, el ascetismo se trata de una solución equivocada frente a los excesos. La creación, insisto, la creación está llena de deleites que es imposible abstenerse de ellos. Por eso los ascetas tienen que vivir en lugares confinados, en lugares cerrados, ajenos de todo aquello que pueda ser deleitoso o pecaminoso según ellos. Un autor describió el ascetismo de la siguiente manera, abro comillas: el ascetismo es un error porque maldice la creación y evalúa la santidad de acuerdo al grado en que nos separamos de la creación. Cierro comillas. El ascetismo es un ataque directo contra Dios, contra la benignidad de Dios, contra la generosidad que Él ha tenido para con nosotros. El ascetismo también podemos considerarlo como la antítesis de la libertad cristiana, cosa que ya estudiamos desde la carta a los Gálatas. El ascetismo está en contra de la libertad cristiana, y siendo que la verdadera libertad cristiana es aquella que está sujeta a la templanza. A la templanza. Pues aquel que ha sido liberado de la maldición de la ley y de la sujeción esclavizante del pecado, ahora tiene la capacidad de dominarse a sí mismo. ¿Para qué? Para deleitarse en la creación de Dios, para la gloria de Dios. Lo ha entendido, que su deleite debe glorificar a Dios.
La templanza, hermanos, viene a ser la única solución para los excesos. Es la única solución a los excesos. ¿Por qué? Porque nos permite disfrutar a la manera de Dios, no a la nuestra. Nos permite disfrutar como Dios quiere, sin que sintamos la más mínima culpa. ¿Usted ha llegado a experimentar eso? De tener un disfrute y no tener culpa, sabiendo qué es lo que Dios demanda. Si eso usted lo ha disfrutado y lo ha experimentado, es porque usted tiene templanza. Porque ha sabido disfrutar de las bellezas de Dios conforme a la Escritura. Disfrutar sin culpa es una buena expresión de la templanza. Y esto es porque el dominio propio nos permite eso, nos permite celebrar la gloria de Dios disfrutando de buena comida, de una buena pieza musical, de disfrutar de la misma intimidad matrimonial. Gracias, hermanos, a la obra del Espíritu Santo, porque es Él quien nos dota con el dominio propio. Esto no nace ni porque nos esforcemos, ni porque hagamos el curso, ni, ¿cómo se llama eso? Ustedes han escuchado de la terapia Silva, algo así. Bueno, ni lo escuchen, ni lo lean, ni si les llega un librito así, bótelo, quémelo. De autocontrol y etcétera, una cantidad de cosas absurdas. Porque el que domina, el que permite el dominio propio es el Espíritu Santo. Es por medio de Él que nosotros somos protegidos de los excesos. De tal manera, hermanos, que podemos decir, no más. Y ese no más nació del Espíritu. Ese ya es suficiente, vino de Dios. Y aún podemos ser guardados de aquellas cosas que no nos convienen al poder decir un no rotundo. Decirle no a la tentación, decirle no al pecado. Esto solo viene de Dios, no del hombre. Hasta aquí yo creo que hemos aplicado mucho el tema de la templanza, pero quisiera explayarme un poco más acerca de esto. Hermanos, teniendo en cuenta todos estos elementos que hemos estado estudiando, cuando nosotros nos reunamos a orar o aún en las reuniones en privado, nuestro ruego debiera estar encaminado a que el Espíritu desarrolle en mayor medida la templanza en nuestras vidas. Piense en el diabético. Piensa en el diabético que no puede consumir, ¿qué? Carne, ¿cierto? No, azúcar. Muy bien. ¿La carne se convierte en azúcar? Ahorita todo se convierte en azúcar, ¿cierto? Qué absurdo. Bueno, piense en el diabético que siempre pasa por la pastelería y se queda mirando esas deliciosas donas revueltas de dulce por todo lado. Señor, ayúdame a no comerme las 5 que me como, solo me voy a comer 4. Eso no es dominio propio. El que lidia con el problema de la pornografía, pero no se mide en pasar por centros comerciales donde se vende todo tipo de productos para las mujeres, lencería, etcétera, donde prácticamente son mujeres desnudas, ¿sí? Señor, guárdame. ¿Qué hace pasando por allí? Varón. ¿Qué hace pasando por allí? Es el Espíritu que nos da la capacidad, pero ¿para qué? Para que nos gobernemos nosotros. El Espíritu no va a crear automáticamente una barrera que le va a impedir ver X o Y cosa. Es usted que debe ejercer la virtud de la templanza. Piensa en el marketing, ¿cierto?
El marketing, con todo ese conjunto de técnicas y formas para apelar, ¿qué es lo que hace el marketing? Apela a los deseos de la gente, ¿sí? Apela a los deseos de los hombres, de las mujeres, de los niños, de toda persona a toda edad. Para todo tienen ellos un producto y siempre lo van a presentar de una manera que sea atractiva, deseosa, en todas las áreas de la vida. Ellos hacen tan atractivo un producto que aunque sea malo, es presentado con todas las atracciones de orden sensitivo, doblegando el deseo para que cualquiera compre aún aquello que no necesita. Es que me pareció tan bonito, ¿y para qué le sirve? No, pero es bonito. Basta con observar, hermanos, cómo nuestros niños son persuadidos hasta la médula, pero hasta la médula, para comprar cierto tipo de comida, no voy a decir la marca, y así no les guste, sea horrible, la quieren es por el deseo de tener ese juguete que viene con el alimento. ¿Sí o no? Les despierta el gusto, el deseo. Como dice, la exaltación, suelta las bridas de su deseo. Y este mismo modelo de comercio, hermanos, ha permeado incluso algunas iglesias cristianas. Marketing en las iglesias, que ofrecen deleites excesivos a los asistentes. Allí ya no hay predicadores, allí ahora hay vendedores. Ahí es palabreros que redundan sus mensajes con apelaciones a que su audiencia se sienta bien. Hablan de poder, hablan de salud, hablan de engrosamiento económico, avivando un gozo que pasa el límite de lo permitido, desvirtuando lo que debiera ser adoración para Dios, convirtiéndola en una adoración egocéntrica. Usted va para ser satisfecho en su necesidad. ¿Qué decir de las familias? Familias donde se debiera reflejar la cordura, la sobriedad, la moderación y el sometimiento a normas básicas. Esto ya no existe, ya no existe. Parece ser que los hijos ahora son los que tienen autoridad en la casa, son los que mandan. Basta con un berrinche para que puedan alcanzar lo que sus pequeños corazones codiciosos desean. ¿No? Así es, así es. ¿Y esto por qué, hermanos? ¿Por la debilidad en la autoridad? Sí, claro, debilidad en la autoridad. Pero hay algo mayor. Los padres, con tal, tanto él como ella, esposo o esposa, como tienen hoy en día el chip de encontrar mayor virtud en hacer dinero, por eso cada vez que sus hijos se comportan mal, la solución para satisfacerles en lo que quieran, lo hacen. ¿Con tal de qué? De que ellos no sean molestos, de que no les priven de su comodidad, que no les quiten su tiempo. Excesos. Televisión, su Xbox, YouTube, Facebook, todo ese poco de redes sociales habidas y por haber, videojuegos, etcétera, en exceso. Hermanos, ese es el ejemplo de la inmoderación de los padres que se replica en la inmoderación de los hijos. Hermanos, esta no tiene por qué ser la regla de nuestro carácter. No es la regla del carácter cristiano. Somos de Cristo y como tal su carácter hemos de replicar. Hermanos, nuestro Señor nos dejó ejemplo de cómo decirle no a la tentación. Nos dejó ejemplo, ¿sí o no? ¿Verdad? Usó la Escritura para negarse a la tentación. Él nos mostró cómo tener una vida sobria, una vida sencilla en esta vida.
Siendo el dueño de todas las cosas, Él nos enseñó a que debemos vivir agradecidos con lo necesario. Hermano, la templanza no se trata de fuerza de voluntad. Quiero. No, mentira, no quiero. Mantra. Esa es una de las tantas mentiras que nacen de la mundanalidad, que tiene sus propios métodos de aparente autorregulación, métodos de control mental, métodos de meditación, todo lo que quiera. Eso lo encuentra usted en el mundo. Y todo ello solamente se trata de medios que lo que hacen es rechazar cada vez más a Dios, diciendo: no te necesito, nosotros podemos gobernarnos solos. Y cada quien arma su torre de Babel. Ahora, hermanos, desde las páginas de la Biblia debemos saber y creer. No solamente saber, sino creer que el dominio propio solamente puede ser experimentado gracias a la intervención del Espíritu Santo. Créalo, léalo allí en Gálatas 23. Es fruto del Espíritu, la templanza. Y el Espíritu lo primero que hará es que sepamos cómo gobernar nuestro propio espíritu. Pues la templanza, hermanos, al igual que el resto de las virtudes, solamente van a ser posibles ser replicadas al exterior, ser producidas, es si adentro del ser humano hay un cambio. Lo que se cambia en el interior puede ser manifiesto en el exterior. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y eso es lo que hace el Espíritu, transformar nuestro interior, ayudándonos a que nosotros gobernemos nuestro propio espíritu. El mundo hace lo contrario. Pretende cambiar es lo externo. Es un vicioso, fuma, tiene cigarrillo en la boca, se lo quita y lo pisotea y ya. Solucionado el problema. Y no fume más. Vaya para la casa. El mundo pretende cambiar el carácter. El mundo pretende cambiar los hábitos. En sí, el mundo quiere es pintar la fachada. Siendo que lo íntimo del ser, su espíritu, está completamente arruinado. Proverbios 16:32. Con esto termino. Proverbios 16:32. Mire lo que podemos leer allí. 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hermanos, aquí tenemos un paralelismo. Nosotros podemos identificar esta realidad. El dominio propio sobre nuestras emociones, como es el caso que presenta aquí el proverbista, de llegar a controlar la ira. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Y digo que es un paralelismo porque la segunda parte lo que hace de manera sinónima es reflejar lo primero. ¿Cómo puede tardar en airarse? Porque se enseñorea de su espíritu. Puede controlar la ira, es porque gobernó primeramente su espíritu. Hermano, usted sabrá que verdaderamente tiene dominio propio cuando está dispuesto a guerrear contra los deseos de su carne y sale victorioso. Cuando viene la tentación y usted se niega a la tentación, es porque usted tiene dominio propio. Usted sabrá que goza de la templanza cuando gobierna su lengua para no hablar más de lo que debe, sabiendo que la murmuración, el chisme y el descrédito se puede apagar cuando gobierna su lengua. Si no ha sabido tener dominio,
si no ha experimentado ni en una pizca esta virtud, ni en medio de su habla, si no sabe gobernar el uso del tiempo, si usted no sabe gobernar la administración del dinero, aún si usted no sabe gobernar su sexualidad, por favor, le ruego que vaya a Cristo, que vaya a Cristo y se arrepienta para que el Señor le transforme en una persona que sea capaz de refrenarse en todo aquello que es malo y que por su Espíritu, el Espíritu de Dios, Él le pueda enseñar a refrenar sus pasiones y todo afecto que al día de hoy es desordenado. Yo no le digo cambie, porque usted no puede cambiar. Yo no le digo refrénese, porque usted no lo puede hacer. La Biblia me insta a que yo le diga a usted que vaya a los pies de Cristo, quien sí le puede cambiar, quien sí le puede capacitar, quien sí le puede hacer de su vida, que usted le ponga riendas a su vida y la pueda gobernar y guiar de aquí para allá para hacer la voluntad de Dios. Ese es el carácter de un hijo de Dios, hermanos. Que el Señor nos ayude de verdad a considerar la virtud de la templanza como un elemento sumamente importante en nuestra vida para saber que todo lo debemos hacer es para la gloria y honra de su nombre. Aunque todas las cosas pueden ser para nosotros gustosas, de buen deseo y generar placer, aún en ello debemos identificar, primero, que sean legítimas y segundo, que estén sujetas a el dominio propio, que no haya excesos. Vamos a orar.